Bienvenidos sean todos de nuevo a esta clase sobre el profeta Isaías. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le damos la más cordial bienvenida a esta clase sobre el profeta Isaías, que corresponde con la clase número 2 del video 1, y enseguida vamos a estar proyectando las diapositivas, no sin antes hacer una oración breve para que sea Dios quien nos dirija en todo. Padre, gracias por este día y gracias por darnos tu palabra y el amor de Jesucristo. Por el Espíritu Santo, gracias, oh Dios. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos y permite, oh Dios, que tu conocimiento sobre este tema, sobre este libro, nos edifique y que nuestras vidas, nuestros ministerios y nuestras iglesias sean abundantemente edificadas en el amor de Dios. Gracias, Padre Eterno, por todas las cosas. Siempre confiamos en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Procedemos a ver entonces nuestras diapositivas, las cuales estaremos compartiendo con ustedes. Estamos enfocando nuestra diapositiva en pantalla e inmediatamente iniciamos el compartir. Vamos a esperar, ya aparece en pantalla y podemos hablar sobre el tema. Una vez más, agradecemos pues su presencia entre nosotros. Como ven allí, aparece el título del curso sobre el profeta Isaías. Recuerden, cualquier duda, pueden acudir a nuestro correo electrónico, escribiéndonos a mi correo personal, aliedes7@gmail.com. Más adelante, pues, estaremos enfocando de nuevo la dirección de correo electrónico para sus dudas y todo lo relacionado con las tareas, exámenes pequeños, proyectos, temas, todo lo que se vincule con respecto al curso o preguntas sobre el instituto pueden hacerlas a través de mi correo. Como ya les dije en la clase número 2 de este video número 1 que estamos haciendo sobre el profeta Isaías. Vamos a estar hablando un poco sobre alguna reseña histórica que es importante tener en consideración sobre el profeta Isaías. Al principio, cuando comenzábamos nuestro curso, en la parte introductoria, les hablé un poco de él. Hoy quizás vamos a ahondar un poquito más. El profeta Isaías, cuyo nombre en hebreos sería como Yeshayat, significa Yahvé es el que salva o Yahvé es salvación, fue uno de los profetas del siglo VIII antes de Cristo, unos 700 años aproximadamente antes de Cristo. Ese aproximado puede variar, tener una variación significativa de 50 o más años, pero lo podemos ubicar allí según las cronologías que se han estudiado. Y su ministerio cubre el periodo de la crisis política y social causada por la expansión del imperio asirio. El imperio más temido en la época del profeta Isaías. Babilonia todavía no se había revelado, estaba en su proceso de formación y crecimiento. Hay diversas teorías en torno a la composición del libro de Isaías, tema que obviamente vamos a estudiar en este video o en el otro, todo depende del tiempo que nos llevemos a hablar sobre esta parte, pero hablaremos un poco sobre la unidad literaria del mismo. Nació probablemente en Jerusalén, entre los años 760 a 760 a.C., según algunas tradiciones talmúdicas, estaba emparentado con la familia real, con la dinastía de los reyes. Son simplemente meras tradiciones, no sabemos ciertamente si esto es así. Sabemos por sus propias declaraciones que estaba casado y
La mujer con quien estaba casado no sabemos el nombre, solamente hace referencia a ella como la profetisa, y tuvo 2 hijos a quienes colocó nombres simbólicos o proféticos. Su libro pues encabeza la lista de lo que nosotros conocemos como libros mayores, y anteriormente expliqué que este término mayor no se refiere a la importancia, sino a lo extenso de su volumen. Y se estima pues que este ministerio profético de Isaías pudo haber durado unos 50 años, porque comienza desde que termina en el gobierno, la monarquía del rey Azarías o Usías, y posiblemente se extiende hasta los tiempos de Manasés. Según los apócrifos llamados Vida de los Profetas y Ascensión de Isaías, este murió aserrado durante la persecución provocada por el rey Manasés. Y esto es lo que al parecer se refiere Hebreos 11:37. Fíjense a algunas citas que podemos extraer de estos apócrifos. Dice así: a causa pues de estas visiones se irritó Beliar contra Isaías, moró en el corazón de Manasés y lo aserró con una sierra de madera. Mientras Isaías era aserrado, Belquira estaba acusándolo y todos los falsos profetas estaban riéndose y regocijándose a causa de Isaías, pues Belquira y el demonio Metebuco se burlaban de él. E Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraba, sino que su boca hablaba por el Espíritu Santo hasta que fue partido en 2. Esto hizo Beliar a Isaías por manos de Belquira y Manasés, pues estaba Semeyer sobremanera enojado con aquel desde los días de Ezequías, rey de Judá, a causa de las visiones que había tenido acerca del amado y también de la ruina de Semeyer que se había visto por mediación del Señor, aun cuando reinaba Ezequías su padre. Así obró Manasés según la voluntad de Satanás. Eso lo dice el apócrifo de Ascensión de Isaías. Conocemos pues por las profecías de Isaías y por lo que aparece en los libros de Crónicas de Reyes y también la parte de narrativa histórica que contiene el libro de Isaías, que Isaías fue un firme opositor a la política de alianza tanto con los reyes de Israel como con los otros imperios, bien sea el imperio asirio o cuando apenas estaba surgiendo el imperio babilónico. El llamado principal del profeta Isaías consistía en que confiemos no en las alianzas humanas, sino en la alianza con Dios. Ya Dios, en su propia alianza con el pueblo de Israel, había decidido, prometido bendecirles si ellos eran fieles. El profeta Isaías en particular se opuso al protectorado de Asiria que el rey Acaz propició para enfrentarse a los reyes de Damasco, o sea, la parte sur de Asiria que se conoce como Siria, y los reyes del norte de Judá o el reino del norte que nosotros conocemos como reino de Israel. El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía siria aliándose con Egipto, a lo que también se opuso Isaías. Pero cuando las tropas asirias de Sennacherib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Yahvé y la ciudad se salvó. Nosotros conocemos lo que sucedía en tiempos de Israel durante los días de estos reyes y la vida espiritual del pueblo, aunque hubo cierto auge durante los días de Ezequías, pues podríamos decir que en cierta forma la vida espiritual del pueblo ya se había deteriorado francamente. A pesar de que no todos los exégetas concuerdan con la paternidad literaria del libro que lleva su nombre, recalcan sin embargo que las dos partes del libro de Isaías, o tres según la visión que se tenga en la crítica, están unidos por una visión mesiánica, lo que pone de manifiesto que existe una gran posibilidad de que se trate de la obra de un solo autor y no de varios. Por ejemplo, algunos de los aspectos mesiánicos que destacan en ambas partes. En el capítulo 6 al 12
se anuncia el nacimiento de Emmanuel. En Isaías 7:14 se habla del Dios con nosotros. En la segunda parte de Isaías, según los críticos afirman, esto es Isaías 42:1, 49:1-9, donde se expresan los famosos llamados cánticos del siervo de Yahvé, es el seguidor perfecto de Dios, que con plena fe sufre para expiar los pecados del pueblo y es glorificado. Continuamos. Estudiosos han hecho notar el uso repetido de derivados de la palabra hebrea Nacer en ambas partes del libro de Isaías. Es una alusión mesiánica. Nacer, transcrita como Nacer, traducida como retoño, vástago, rama, renuevo, y en otros contextos como vigilar, guardar, observar, defender, rodear, preservar del peligro o esconder o incluso refugiar, considera que a ello se refiere Mateo capítulo 2, 23, cuando dice que habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, y así se cumplió lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazaret. El cristianismo estima el libro de Isaías porque anunció el nacimiento de Jesús, su sacrificio, su glorificación y el alcance universal de la salvación, por los que algunos creyentes lo estiman como el príncipe de los profetas. La palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió con respecto a la visión de Judá y de Jerusalén es interesante si uno la considera en su totalidad. El capítulo 2 del profeta Isaías dice que acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones, y muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, como se interpreta en el contexto cristiano, la predicación del Evangelio. Y el monte donde seguramente Jesús o ascendió o fue crucificado, dependiendo de dónde se enfoque la profecía o dónde enfoquemos la profecía. Él juzgará y arbitrará o decidirá. Otras traducciones podrían contener amonestará a muchos pueblos y convertirán, ¿verdad?, sus espadas en rejas y arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este sentir, pues, algunos lo ven como los que aceptan la palabra de Dios, el Evangelio producirá ese efecto en la vida. Es interesante, pues, como nosotros podemos ver, entender y aplicar, pues, cosas como estas, aunque hay mucho más, obviamente, que pueden decir de esto. Estamos hablando quizás en términos inmediatos de una aplicación que podría resultar en cierta forma, valga la redundancia, aplicable para nuestros tiempos, predicable desde nuestros púlpitos y poder estimular la confianza de los hombres en la palabra de Dios. Vamos a continuar examinando pues el contenido de nuestras diapositivas. Uno de los detalles importantes para nosotros, pues sería imprescindible en nuestro estudio, es poder tener en cuenta el contexto histórico y político durante el ministerio del profeta Isaías. Habíamos dicho en el principio que él comenzó su ministerio en los días de Azarías o Usías y abarcó hasta los días de Ezequías. O sea, esto significa, y así lo reseña el capítulo 1 de su verso 1,
cuando dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que significa que es contemporáneo con algunos de los reyes de Israel, quizás todo dependiendo pues de la cronología que se acepte de una forma u otra, a lo mejor desde Joás, Jeroboam, Zacarías, Salum, Mahanaén, Pecaías, Pecat y Oseas. Se incluye, obviamente hay más reyes en Israel, porque recuerden, para los que hemos leído la parte del libro de Reyes, los dramas que se vivieron en el reino del norte y lo poco que duraban las dinastías, los asesinatos pues de reyes que a veces ocurrían en términos de muy poco tiempo, a veces incluso hasta de meses. Esto hacía pues que sucediera una dinastía detrás de la otra y no eran tan perdurables en el tiempo como las dinastías de los reyes de Judá. En la siguiente diapositiva vemos esta ilustración del reino dividido y el exilio, y si pueden observar, pues en la segunda línea donde dice Judá, reino del sur, que estaba conformada por dos tribus, aparecen en la línea de tiempo de color gris los reyes, y abajo en rojo aparecen los profetas, y fíjense que hay una amplia distancia desde a donde aparece reseñado el profeta Abdías y donde comienza pues el reinado de Usías, y si lo comparamos pues subimos exactamente la línea de tiempo equivaliéndola a la primera línea de Israel, reino del norte, concuerda pues con lo que veníamos diciendo. Y fíjense que el ministerio del profeta Isaías también incluye pues durante su vida la experiencia no vivida, porque Isaías estaba en el reino del sur, pero sí informada, y quizás por las personas que pudieron huir de la devastación del reino del norte y que llegaron pasando las fronteras hacia el reino del sur, de lo que fue el exilio, la deportación del reino del norte de Israel hacia el imperio asirio. Y de esa forma pues el famoso reino del norte, conformado por la mayor parte de las tribus de Israel, desaparece y se forma lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Samaria. En la línea de abajo pues tenemos en la última donde aparecen los poderes mundiales. Fíjense que tenemos como los grandes poderes mundiales, Egipto, Asiria y Babilonia, encajan pues dentro de lo que es el periodo de actuación del profeta Isaías también. Este mapa pues nos hace alusión primero a la deportación del reino del norte, Israel. Bien, eso ocurrió aproximadamente en el año 721 antes de Cristo, donde fueron llevados a Siria, que en ese momento su capital era Nínive. Y también aparece reseñada en este mapa la deportación hacia Babilonia, previamente anunciada, tanto por Isaías en cierta forma, como por el profeta Jeremías. Y en Isaías también se habla no solamente del, digamos así, reseñándose la deportación hacia Babilonia, sino que también se habla del castigo sobre Babilonia. Podemos hacer como una especie de resumen contextual y exegético del libro del profeta Isaías para tener una visión global de lo que vamos a estudiar. Fíjense, el capítulo 1 del profeta Isaías especifica que alrededor del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías, hijo de Amós, escribió este libro, y otros pasajes de la Escritura así lo confirman, tanto en los evangelios. Fíjense, Mateo 12, 17 al 21,
Hay citas sobre el profeta Isaías en el Evangelio de Juan, en la carta de Pablo a los romanos, en el libro de los Hechos también, y en otras partes. Hoy en día hay quienes piensan lo contrario. Más adelante en nuestro apéndice sobre la unidad literaria del libro de Isaías abordaremos tales casos. Para nosotros es importante considerar qué tipo de auditorio estaba escuchando los oráculos proféticos de Isaías. Pues básicamente el reino de Judá, aunque también profetizó para Israel en el norte y para otras naciones, pero se concentró sobre todo en lo que era el reino de Judá y en Jerusalén, su capital. Mensajes y recursos literarios. Bueno, fíjense. El profeta hace uso de la expresión lírica conocida en su tiempo para llegar con impacto el mensaje de Dios sobre el arrepentimiento y la salvación para el pueblo. Ya esto lo habíamos hablado un poco en lo que fue el video anterior y pueden revisarlo. ¿Okay? Allí vimos que abunda el género poético, las parábolas, los ayes, las elegías, hay narrativa histórica, hay cantos. Isaías escribió en un periodo donde había agitación y conflicto. La deportación de Israel ocurrió en sus tiempos. Previamente había sido profetizado tanto por él y otros profetas, y eso lo llevaron a cabo los asirios o el imperio asirio. En la medida en que avanzamos en el estudio del profeta Isaías, vamos a observar que el estilo del profeta es refinado, hay un vocabulario rico, excelente y variado, hay uso de imágenes poéticas y la fraseología muy propia, tales como el Santo de Israel, mi siervo. Lo siguiente es de interés particular para el estudio de este libro y sería pues para nosotros de gran importancia poder leer algunos de estas consideraciones que vamos a estar ofreciendo. Fíjense, vamos a citar algunos pasajes del profeta Isaías para que podamos ver lo interesante que hay en él, solamente algunos pasajes, y nos ayuda a tener una idea de lo que hemos dicho anteriormente. El uso de imágenes de fuego para representar el castigo. Por ejemplo, en 1:31 del profeta Isaías leemos lo siguiente: y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien les apague. Isaías 10, verso 17. Isaías 10, verso 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Isaías 26, verso 11. Isaías 26, verso 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven ni verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Isaías 33, verso 11. Isaías 33, verso 11. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz, y el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos, vamos a leer hasta el verso 14, serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego.
oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 34, versos 9 al 10. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Verso 10. No se apagará de noche, ni de día. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Imágenes de fuego para representar el castigo. Isaías 66, 24. Isaías 66, 24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Como dijimos, uso de imágenes de fuego para representar el castigo. El repentino simbolismo que hace frente de la viña, el lagar y la copa de la ira de Dios. Isaías 5, verso 7, donde aparece el famoso canto de la viña de la mano. Isaías 5, verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Isaías 63, verso 3. Isaías 63, verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Simbolismo que hace frente a la viña, para hablar de la viña, como la casa de Israel, o el lagar y la copa de la ira de Dios, para hacer alusión a la misma, a la ira de Dios. 51, verso 17 del profeta Isaías. Verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Hay una sección apocalíptica en el libro de Isaías, que va a ser objeto de estudio para nosotros también, está en los versos 24 al 27 y se enfoca en los últimos días, pero obviamente hace reseñas a eventos que podrían producirse inmediatamente. Es parte del estilo profético jugar con ambas visiones. La visión de un juicio cercano visto desde una perspectiva escatológica final. Ejemplos de personificación son parte de los recursos favoritos que encontramos en el profeta Isaías. Podemos citar algunos de ellos, como en el capítulo 24, verso 23. Capítulo 24, verso 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Darle pues personalidad, atributos de personas a
objetos. 35, verso 1. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 44, verso 23. 44, verso 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Isaías 55, verso 12. Porque con alegría saldréis y en paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Personificación de cosas, de la fauna, de la flora, en este caso más de la flora o de los eventos, pues, o de los cielos y la tierra. Se les personifica como alegres y contentos por causa de Dios, por causa de la salvación. Y obviamente también una de las cosas que vamos a notar en nuestro estudio del profeta Isaías es el desarrollo del tema del siervo de Yahvé, que está en los capítulos 41 al 54. Hay unos temas interesantes que podemos hallar en el libro del profeta Isaías. Fíjense. Primero, juicio y salvación. A Dios se le llama repetidamente el Santo de Israel, quien está obligado por su propia naturaleza a castigar al pueblo que es rebelde, es pecaminoso, pero luego tendrá compasión hacia ellos y los redimirá. De hecho, nosotros vamos a encontrar en los oráculos del profeta Isaías que siempre hay esta combinación, donde se destaca pues la pecaminosidad del pueblo, pero de repente se interpone un oráculo que habla sobre alguna promesa, porque Dios es fiel a su palabra y les ama. Y vuelve a hablarles sobre juicio y vuelve a hablarles sobre la compasión y la misericordia y el rescate y la redención. Dios se presenta en el profeta Isaías como rey. Y de hecho, Isaías imagina a Dios como un rey soberano, justo, recto y santo, y así lo plasma en sus escritos. Otro detalle que vamos a ver, ya lo habíamos referido, es el tema del siervo sufriente de Isaías. Esto contiene 4 canciones, desde el capítulo 42, verso 1 al 9, capítulo 49, del 1 al 7, capítulo 50, del 4 al 9, 52, verso 13, al 53, verso 12. Ellos escriben al rey que está por venir, aunque, dependiendo de la interpretación que se le dé, algunos escritores, algunos exégetas, lo aplican al individuo o al pueblo en general. Sería interesante pues también considerar todas estas opciones y verlo desde una matiz de estudio. En este apéndice que vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a hablar un poco de lo que es la unidad literaria del libro de Isaías. Por muchos años, la unidad literaria del libro de Isaías no había sido cuestionada. De hecho, pasó tiempo antes de que ella fuera cuestionada y la mayoría aceptaba básicamente que todo el libro de Isaías era el compendio de un solo autor. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes la siguiente información
porque esto nos da alguna idea de la unidad literaria en las tradiciones rabínicas. Fíjense, la afirmación ambigua del Talmud, Ezequías, su gente escribieron Isaías y Proverbios en el Baba Batra 15, parte A, se ha entendido como aquellos que fueron los que redactaron la colección de profetas incorporadas a esos libros. Y Edras, comentador judío, menciona que Moisés ben Samuel y Hecatilla, cerca del 110 después de Cristo, afirma que Isaías 40 al 66 provenía del periodo post-exilio, y algunos han pensado que Edras empleaba este recurso para indicar que él creía lo mismo. Sin embargo, su manuscrito no puede usarse para afirmar eso. Por tanto, es evidente que hasta el siglo XVIII, tanto cristianos como judíos consideraron que Isaías había sido el autor de ese libro. Esta información, que aparece aquí reseñada en nuestra diapositiva, tiene su fuente que puede ser consultada por la internet. Allí la hemos colocado para facilitarles a ustedes la información. Quiero seguir leyendo para compartir con ustedes porque es interesante. Fíjense, a finales del siglo XVIII, J.S. Sandler, ahí está la fecha de su muerte y nacimiento, rechazó el concepto tradicional de la inspiración bíblica. J.E. Eichhorn, quien ayudó a establecer el método de la crítica de las fuentes para el estudio del Antiguo Testamento, fue el primero en afirmar que los capítulos 40 al 66 del libro de Isaías fueron escritos por un desconocido profeta en el exilio. Estas influencias se hicieron sentir en la tercera edición del comentario de Isaías, escrito por J. Dwyer Lane en 1780. Él mismo afirmó que Isaías, que vivió en el siglo VIII, no podía prever la caída de Jerusalén, ni el exilio con más de un siglo de anticipación, ni la actuación de Ciro unos 150 años de que apareciera en la escena histórica. Por esto argumentó que autores posteriores tenían que ser los responsables de estas y otras partes de Isaías. Debido al clima filosófico de la época y la insistencia de que la Biblia debería considerarse como literatura humana, el supernaturalismo fácilmente cedió ante el naturalismo y el racionalismo. En esta forma, la posición tradicional de que Isaías había sido el autor de su libro fue reemplazada por la teoría del segundo Isaías o Deutero-Isaías. El conocido erudito en lengua y escritos semíticos, Wilhelm Genesius, 1786 a 1842, propuso en 1819 que el segundo Isaías, los llamados capítulos 40 al 66, no era producto de diversos autores y fuentes, sino de un solo hombre que vivió a finales del exilio. De nuevo colocamos en nuestra diapositiva la fuente de donde hemos tomado la información. En virtud de estas cosas que hemos hablado, podemos, antes de continuar con nuestro estudio, fíjense que la influencia de todo lo que fue el surgimiento, pues, del naturalismo, el racionalismo, el materialismo histórico, influyó notablemente en la teología de la época, eliminando los elementos de carácter teológico que tienen que ver con inspiración o milagro, y de esta manera despojando pues a la Biblia de su carácter sobrenatural y dejándolo meramente como un libro humano. Las propuestas de las críticas son las siguientes en torno al profeta Isaías. Un Isaías al que hemos llamado uno o proto-Isaías, ¿verdad? Es el Isaías de origen, el hijo de Amós, el profeta del siglo VIII antes de Cristo. Se cree que él produjo los elementos esenciales de la profecía que se encuentra en los primeros 39 capítulos. Obviamente, la crítica no admite que los 39 capítulos hayan sido escritos por él.
por lo menos los capítulos que tienen que ver con la parte, con la narrativa histórica del 36 al 39 no están incluidos en la propuesta de la crítica sobre el proto-Isaías. El Isaías 2, o el llamado Deutero-Isaías, que supuestamente escribió los capítulos 40 al 55, se dice que fue un profeta del exilio en su fase final que plantea la restauración de Israel en Canaán. Y el llamado Trito Isaías o Isaías III, un escritor posexílico que quizás era contemporáneo con el profeta Malaquías. Algunos han llegado a aseverar, para aliviar, como quien dice, el carácter crítico y desdeñante que tendría esta postura, diciendo que el profeta Isaías pues había creado como una especie de escuela y que posteriormente sus discípulos se encargaron de hacer el resto del trabajo de su maestro, escribiendo en su nombre o asociando sus escritos a su nombre. Seguimos con algunas de las argumentaciones de la crítica. Ellos nos hablan, número uno, de diferencia de estilo, tanto en el planteamiento teológico como en el ambiente. Otro de los argumentos que ellos emplean es que la teología del Deutero Isaías se afinca sobre el monoteísmo y la del Isaías 1 no, el llamado proto-Isaías. Isaías 1 o proto-Isaías centra sus esperanzas escatológicas en un descendiente de David. El Deutero Isaías narra el consuelo que vendrá a través del sufrimiento de un siervo y que apunta básicamente a la nación o a un individuo, y esto nos plantea una dualidad escatológica. Los ambientes donde se desarrollan las profecías comúnmente se vinculan con situaciones únicas. Esto es uno de los argumentos de ellos. Si las profecías de Isaías 1 tienen su ambiente donde se originaron, las profecías del Deutero Isaías tienen, aunque no plantean un ambiente como tal, pues dan a entender que se desarrollan dentro de una situación de exilio, pero eso no está bien aclarado incluso en la parte del Deutero Isaías. Supuestamente dichos pasajes se escribieron, hablando del Deutero Isaías, en un contexto de cautiverio. El hecho de que se mencione el rey persa Ciro hace pensar que se trata de un contemporáneo del Deutero Isaías. El ambiente del Trito Isaías es nuevo. Ya para ese tiempo supuestamente Jerusalén ya había sido reconstruida en la vuelta de los cautivos y no estaba bajo la amenaza de Asiria o Babilonia. Vamos a considerar ahora el razonamiento basado en la defensa de la unidad literaria del profeta Isaías. Primero, el estilo de un autor depende de una variedad de factores. Y eso para nadie es desconocido, porque está en la edad. Algunos comienzan desde joven teniendo un estilo y cuando ya van madurando y avanzando, incluso cuando ya entran en la vejez, su estilo cambia radicalmente. Cambia según también los propósitos, los temas y la audiencia. Los factores de estilo, como recursos literarios y léxicos, son propensos a cambiar en la medida en que la voz populis impone el uso del idioma. O sea, en la medida en que avanza el tiempo y la jerga de las naciones, el hablar común de las naciones, va haciendo modificaciones en la forma de hablar. Esto también influye. Y esto puede ocurrir en un periodo corto incluso. Lo vivimos actualmente en los cambios que experimenta nuestro idioma, y ellos también lo vivieron. Así que los argumentos en torno al estilo pues presentan una gran debilidad si a eso nos referimos. Los giros contextuales,
Y estos pueden variar incluso entre una región u otra. La misma escritura nos habla de la diferencia en la dicción de una palabra en el libro de los jueces con respecto a a una tribu con respecto a otra, para identificar que pertenecían a ellas o no. Y esto no solamente puede aplicarse a palabras, también se puede aplicar a frases completas o sencillamente a giros contextuales. El trito Isaías comparte muchas frases y palabras, incluso los tres Isaías comparten frases y palabras, lo que sugiere una unidad en el estilo. Las presuntas diferencias teológicas son artificiales y disparatadas. Se mantiene, al contrario, el monoteísmo. El monoteísmo se hace referencia en el llamado Deutero-Isaías, cuando se afinca sobre que Dios es uno y no hay Dios aparte de él. La esperanza escatológica y mesiánica está en todos los escritos de Isaías, que son de este carácter, de este tipo mesiánico, tanto en los llamados proto-Isaías como en el Deutero-Isaías. De modo que si hay esperanzas escatológicas en todos, podríamos considerar simplemente que la cuestión de estilo varió según avanzaba el tiempo, según avanzaba la madurez del profeta. El juicio a las naciones enemigas se dan en casi todos los llamados Isaías, entre comillas. Ustedes saben, como para querer separarlos y en realidad es uno solo. Y el gran juicio final, pues, está esbozado en todas las secciones a las que hemos hecho referencia. Hay una verdadera preocupación por la idolatría cananea, mientras que los críticos obviamente esperarían esto que sucediera en el llamado proto-Isaías, no lo anticiparían del Deutero, del trito Isaías, y así aparece referido. Tal tema no fue significativo para los profetas inspirados del post-exilio. Si ustedes dejan ver, pues, el tema de la idolatría en los profetas del post-exilio no se afincaba tanto sobre el hecho idolátrico como tal. Otro tema que es unificador en el profeta Isaías en todas sus secciones es que los gentiles serán sometidos a Dios, llegarán a conocer a Dios y alabarán a Dios. Perspectiva histórica y predicciones del profeta. Uno. Isaías sí predijo acontecimientos como si ya estos hubiesen ocurrido. Un ejemplo entre varios. Isaías 6 predijo el exilio como un hecho ya ocurrido. Si lo podemos leer, observaremos claramente que esto es así. El exilio en la mente del profeta era un hecho seguro, obviamente para un hombre de Dios que conocía la ley, que conocía los paradigmas finales de la ley, bendición y maldición, y la postura impenitente del pueblo, daba esto como un hecho seguro, y en su visión profética así se recalca. El exilio en la mente del profeta era un hecho seguro, y de esta manera se enfoca en los capítulos 40 al 55. La predicción de Ciro, igual que la predicción del rey Josías en Primera de Reyes 13:2, en verdad es poco frecuente, pero sí ocurre y ahí lo vemos plasmado en la Escritura. En contraste con Ezequiel, el supuesto Isaías 2 no dio indicio de su cautividad. Ezequiel, siendo un profeta de la cautividad, habla de su experiencia durante la cautividad, cosa que no ocurre con el famoso Deutero Isaías. Quiero darles gracias por participar con nosotros. Gracias por estar aquí, por pasar tiempo con nosotros, apoyando este curso. Dios les bendiga. Estaremos orando por ustedes. Recuerden escribirme cualquiera de sus dudas al correo electrónico
que ya conocen, alied7@gmail.com. Envíen allí sus sugerencias, sus dudas, sus tareas, sus cuestionarios y todo aquello en que podamos servirles. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en la próxima clase.